السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre su último mensajero y profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y a todos aquellos que le sigan hasta el día del juicio final. Queridos hermanos y hermanas, seguimos con las clases de fin de semana. Hoy nos toca un capítulo del fiqh. El fiqh, digamos que los sabios y eruditos en el Islam clasificaron las áreas, materias, temas en distintos sectores o áreas o ciencias a estudiar o para que nosotros pues tengamos una facilidad de entendimiento. Por ejemplo, la materia del idioma del Sagrado Corán, que es árabe, ¿no? Entonces los sabios y eruditos pues clasificaron los temas para aprender el idioma árabe en literatura, gramática, retórica, etc. La interpretación del Corán, las enseñanzas, dichos y hechos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no? La tradición profética, sunna, y también lo que es al fiqh, que serían la jurisprudencia, actos de adoración. Pues el fiqh en este caso es eso, ¿no? Los actos de adoración, transacciones económicas, financieras, matrimonio, herencia, los actos de adoración como son los rezos, el ayuno, el zakat, el hajj, la peregrinación, etcétera, etcétera. Entonces el fiqh es nuestro área hoy y digamos que la purificación, at-tahara, es uno de los principales capítulos que los juristas musulmanes empiezan, ¿no?, antes de cualquier tipo de adoración que se necesite purificación. Por ejemplo, as-salah, el rezo. Antes de empezar a rezar, pues necesitamos hacer at-tahara, la purificación. At-tahara en árabe realmente tiene bastantes significados, pero antes de entrar a la introducción del significado del tahara y todos los significados que tiene en el Corán y en las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digamos que en estos días pues daremos inshallah la introducción, las cualidades de la purificación, lo que es al-wudú, la ablución menor, al-ghusl, la ablución mayor, y at-tayammum, que digamos que es un ritual simbólico de purificación cuando no tenemos agua, o en unos casos que ya los daremos inshallah. At-tahara, la purificación, puede significar la limpieza física, lo que es del cuerpo, limpiarlo de las suciedades e impurezas y demás perceptibles. Y por otro lado, digamos que puede significar la pureza espiritual, ¿no? Que es alejarse de los malos actos, los malos vicios, pecados, malas acciones, la incredulidad, etc. En el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, loado sea, nos nombra pues at-tahara, la purificación, en distintos conceptos o significados. Entre ellos pues tenemos la purificación de malas acciones o purificación de pecados. El Corán habla sobre, por ejemplo, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala sobre el zakat, ¿no?, el dar las dádivas o la caridad obligada, dice Allah subhanahu wa ta'ala en la traducción: exígeles que den las dádivas o caridad de sus riquezas y con ellas los limpiarás y los purificarás, ¿no? El profeta sallallahu alaihi wasallam también sobre zakatul fitr, ¿no?, la caridad después de Ramadán, de terminar Ramadán, también pues más o menos dice lo mismo, como que si alguien entrega después del rezo será contado como una sadaqa o como cualquier dádiva, ¿no?, caridad. Bueno, entonces hemos dicho que at-tahara, la purificación, en el Sagrado Corán tiene bastantes significados o distintos significados, entre ellos la purificación de los pecados, es un significado espiritual, ¿no? Luego, la pureza como liberarse de
de ídolos o falsos dioses, tal y como dicen Allah subhanahu wa ta'ala. Habíamos pactado con Abraham, Ibrahim e Ismail que mantuvieran pura mi casa, o sea, la Kaaba, en la Meca. También tenemos el significado de, digamos, promiscuidad, ¿no? Y cuando los ángeles dijeron a María o Mariam, Allah te ha elegido, te ha purificado y te ha escogido entre todas las mujeres de la creación. Luego tenemos como significado de pureza de la suciedad, ¿no? O el descuido. En cuanto a los creyentes que obren rectamente, les dará su recompensa debidamente, y Allah ama a los inicuos, ¿no? De entre las personas que Allah ama, digamos, son al-mutatahirin, aquellos que se purifican, y tiene este doble significado. De entre las personas que Allah ama, son aquellas personas que se limpian, digamos, o se purifican de las malas obras, las malas acciones, de la incredulidad y demás, y también, pues, físicamente, ¿no? Aquellos que están, pues, limpiándose diariamente y purificándose en su higiene corporal. También la pureza de impurezas rituales, ¿no? Que es en este caso, pues, al-wudú, la ablución. Y hemos dicho al principio, pues, el fiqh, que en árabe pues significaría el entendimiento, aunque islámicamente es la jurisprudencia, derechos, transacciones, actos sociales y adoraciones. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu alayhi at-tariq ila al-jannah". Aquel quien emprende un camino en busca del conocimiento, Allah le facilitará el ingreso al paraíso, al Jannah, ¿no? Y ese realmente es uno de los objetivos principales del creyente, ¿no? El esforzarse, sacar de su tiempo, aprender, obtener el conocimiento, para que luego, pues, con la misericordia de Allah ingrese en el Jannah, inshallah. Allah eleva a los creyentes y a aquellos que obtengan el conocimiento con niveles ilimitados. Aquella persona, pues, que se dedica a aprender de su religión, en este caso al fiqh, cómo adorar a Allah, es uno de los temas más importantes que el musulmán debe de sacar de su tiempo. Debe de sacar de su tiempo y dedicarlo a at-tafaqquh fi ad-din, que sería, pues, el aprender las adoraciones, transacciones, jurisprudencia y demás. El conocimiento, realmente nosotros cada día, pues, seguimos esforzándonos y estudiando y aprendiendo más. No existe una persona que sepa todo en esta vida. Y aunque sean a veces temas básicos, como es el wudú y demás, pues uno está bien que repase, que aprenda. Sé que tenemos también hermanos y hermanas que acaban de abrazar el Islam hace poco, y este tema, pues, es bastante interesante e importante, porque para aprender a rezar y demás es importante saber cómo realizar el ritual del wudú, o el ghusl, o el tayammum, que hemos dicho que ya lo daremos como sería, inshallah. De entre los significados también de la pureza es aquello que está permitido. Aquello que está permitido, como Allah dice, sharaban tahuran, o una bebida pura tendrán en el paraíso. O sea que el vino en esta vida es haram para el creyente porque embriaga su mente, pero en el paraíso no embriaga, y es al revés, deleita y da placer. Y aquellos que bebieron en esta vida no beberán en la otra. Pureza en el corazón de toda sospecha. Y cuando les pidáis a las esposas del profeta por algo, hacedlo desde detrás de una cortina. Esto es más puro para vuestros corazones y para los suyos. También tenemos la pureza en el sentido de glorificación y veneración. Un mensajero que recita páginas purificadas. Digamos que estos son los principales definiciones y conceptos o terminología dentro del Sagrado Corán del significado de la purificación at-tahara. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam:
¿qué pensarían si hubiese un río en la puerta de la casa de uno de ustedes en el cual se bañaran 5 veces al día? ¿Les quedaría alguna suciedad? Ellos respondieron, no quedaría nada. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, así son las 5 oraciones diarias con las que Allah quita los pecados. La pureza es un ritual de condición o prerequisito antes de rezar, as-salah, y esto comprende la ablución, que es el wudú, para las impurezas menores, o el baño ritual, el ghusl, que es la purificación mayor. Si un musulmán se purifica de acuerdo a las órdenes de Allah y a las instrucciones del profeta sallallahu alaihi wasallam, su oración le librará pues de pecados. El wudú, de entre las cualidades del wudú, es que elimina y purifica de los pecados menores que cometemos diariamente. Entonces, estar realizando la ablución de salah en salah o de oración a oración nos elimina esos pecados, digamos, que de salah a salah. Y la pureza, como hemos dicho, es una de las cosas más amadas y apreciadas por Dios, es una característica de los creyentes, porque es un tipo de adoración. Nosotros, como creyentes y como musulmanes, pues realizamos y obedecemos en lo que podamos lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos dictamina. Y algunos dirán, ¿y por qué es con agua y no con otro producto? ¿Y por qué tenemos que realizarla de tal manera y de tal? Nosotros realmente, o si esconde algún tipo de sabiduría o de algo científico o médico y demás, cualquier tipo de adoración o acto sí que puede tener o encerrar un tipo de sabiduría o de conocimiento o de ciencia que nosotros desconocemos, pero nosotros como creyentes, en primer lugar, intentamos obedecer y seguir lo que Allah nos dictamina. ¿Vale? Esa es la primera regla. Que después sí que tenga algún tipo de beneficio o de conocimiento, o de sabiduría o de ciencia y demás, pues posiblemente, pero en primer lugar es una adoración y debemos de realizar, alaykum salam, tal acto y ritual. Dijo el sahabi Amr ibn Absan, el profeta sallallahu alaihi wasallam, sobre la ablución, el wudú, respecto a la ablución, al wudú: si lavas bien tus manos, los pecados debajo de tus uñas y huellas se irán. Si enjuagas bien tu boca y fosas nasales, lavas tu cara y las manos hasta los codos, mojas tu cabeza y lavas tus pies hasta los tobillos, eliminarás todas tus faltas. Cuando hayas posado o postrado tu rostro con el suelo, ante Allah serás purificado de todos tus pecados como en el día de tu nacimiento. Quien realiza con sinceridad, con certeza, con fe, el wudú, este acto de adoración, y con esperanza de que Allah elimine todos sus malos actos, especialmente los menores, ya que los mayores pues se requiere de arrepentimiento, de cambio, a veces de reconciliación, a veces de dar una parte, un derecho de algo a alguien que llevaste, pero digamos que los actos o pecados o malas acciones menores que podemos cometer diariamente y que a veces sabemos y a veces desconocemos. Bueno, pues al wudú, entramos en el wudú, que es la ablución, ¿no? El purificarse físicamente. Hay que realizar, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ciertamente todas las adoraciones o acciones u obras dependen de la intención que uno pues realiza. La intención, an-niyya, aunque realmente no signifique intención, pero el significado más cercano a nuestro idioma es del niyya, es digamos la intención. La intención, esta es interna, no hace falta decirlo verbalmente o con frase que voy a ir a hacer el wudú, Dios, acepta mi wudú. No hace falta, simplemente tenemos la intención interna de realizar la ablución, un acto de adoración, prepararnos especialmente para otro acto de adoración que es as-salah, el rezo. Entonces pues se realiza este acto de adoración
limpiando unas partes específicas pues, del cuerpo con agua, que es, en resumen, de hecho, digamos que el nivel de este tipo breve de esta clase, pues no queremos entrar en muchísimos detalles, ni escuelas de jurisprudencia, ni muchos detalles, qué es el agua y qué tipo de agua y cuándo y cómo y dónde y demás, pero simplemente ir a un nivel básico para que cualquier musulmán, especialmente aquellos que han abrazado el Islam hace poco, pues entiendan más o menos cómo es el acto, pues sin complicaciones. Digamos que es lavar el cuerpo con agua, la cara, ambas manos, la cabeza, los pies, y que es un requisito para las oraciones obligadas como las voluntarias. Luego de una impureza menor, como orinar, defecar, gases o comer carne de camello también, invalida el vudú. El vudú fue prescrito junto a las oraciones, as-salá, un año antes de la hijra, y es un privilegio de la comunidad o nación musulmana o islámica sobre las otras naciones. La ablución es necesaria para especialmente, digamos, dos actos. Uno, la oración as-salá, y otro, al-tawaf, la circunvalación a la Meca, a la Kaaba. Ninguna de vuestras oraciones en estado de impureza será aceptada hasta que no hayan realizado la ablución, tal y como dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam. El wudú, la ablución menor, es un acto de adoración, y es un acto de adoración que nos vale, que es el requisito y condición para poder realizar as-salá, uno de los pilares del Islam, la oración, y también at-tawaf, que es la circunvalación o las vueltas en la Kaaba, en la Meca. Digamos que el wudú tiene unos pilares para considerarse básicamente aceptado, que es el que hemos nombrado anteriormente. Tal y como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Digamos que los juristas dijeron el primer pilar dentro del wudú tiene unos 7 u 8, dependiendo del madhhab o la escuela, pero digamos que casi todos es igual. Primeramente, la intención, an-niyya. La intención, an-niyya, de realizar este acto de adoración que es la ablución al wudú, an-niyya, que es internamente, no hace falta repetirlo o decirlo verbalmente. Es algo, una adoración interior, ¿vale? La intención. Luego, lavarse las manos, la cara, mojarse el pelo. Hemos dicho pasar, no lavarse el pelo, porque hay una diferencia entre el masj y el ghusl, el pasarse y el ducharse. Pasar las manos, el agua, digamos, en las manos hasta el codo, y luego lavar los pies. Los pies sí que hay que lavarlos, ¿vale? Esos son los pilares del wudú. Luego, después de los pilares, tenemos actos recomendables o recomendados o preferibles, que son as-sunan. Y ahí pues hay numerosos actos que son preferibles o recomendados para realizar, ¿no? Como hemos dicho, el profeta sallallahu alaihi wasallam le gustaba siempre realizar los actos de adoración y cualquier tipo de acción empezando con la derecha, ya que Allah nombra a la gente de la diestra o gente de la derecha a los creyentes musulmanes, ¿no? Y hemos dicho que Aisha, radiyallahu anha, la esté conocido con ella, es una de las sabias del Islam y es la mujer que más memorizó y nos enseñó las enseñanzas y tradición profética. Más de 2.500 hadices pertenecen a Aisha, radiyallahu anha. Vale, hemos dicho que preferiblemente o recomendablemente el pilar es una sola vez. Lavar las manos o la cara o la boca, nariz, pasarse el pelo, volver otra vez a los codos y luego, digamos, a los pies. Una sola vez, con una sola vez bien hecha, es aceptable. Pero si realizamos 3 veces cada acción menos pasar las manos por la cabeza, es mejor, es recomendable y es preferible.
Bueno, sí, se refiere a lavar 3 veces cada parte como máximo, que es lo preferible o lo recomendable, pero que si alguien se excede, cometerá un acto erróneo, es decir, como hemos dicho antes, el no derrochar el agua, ¿no? El miswak o siwak es un tipo de maderita fina, el cual tiene un líquido y vale para limpiar lo que son los dientes, y ese líquido también vale para enjuague bucal, incluso para limpiar el estómago, intestinos y demás. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, casi todos los profetas utilizaban el siwak o el miswak, y el profeta alaihi wasallam en este caso nos dice: si no fuese porque estaría sobrecargando a mi gente, a los musulmanes, a los creyentes, antes de realizar el wudú o incluso para realizar la oración, les hubiese ordenado utilizar el miswak o el siwak. Aquí también es importante saber el tema de la higiene bucal, que es muy importante. En otras narraciones nombra el profeta sallallahu alaihi wasallam: aquel que coma cebolla o ajo, que no venga a rezar con nosotros. Pues se refiere al mal aliento. Aquí no solo están hablando de cebollas o ajos, sino algo en general, ¿no? Está hablando el profeta alayhi salam que el creyente pues tiene que oler bien, especialmente en actos de adoración, que viene a rezar junto a otras personas, pues un mínimo tener que el aliento esté bien. Hay otros también a lo mejor que fuman, ¿no? Y dependiendo del tipo de tabaco, algunos tienen un olor fuerte y otros menos. Y así con todo. Entonces hemos dicho que nosotros debemos de tener una purificación interna y externa para realizar los actos de adoración, especialmente en comunidad, socialmente. Oler bien es algo prescindible. Bueno, el profeta sallallahu alaihi wasallam llevaba barba, y los sahaba casi todos también llevaban barba, y es una señal de que el profeta alayhi wasallam ordenó que el hombre pues se deje barba. De más larga, menos corta y demás, eso es otro tema, pero hay evidencia, ¿no?, que el hombre debe diferenciarse de la mujer también. Y dice que pasaba sus dedos entre ella. Aquí hay distintos tipos de barba: la fina, la mediana, la grande, la más gruesa, menos gruesa, más poblada o no. Pero los que no tienen, digamos, que tienen una barba fina, pues deben de pasar sus dedos que entren en los poros de la piel. El día del juicio final todos estaremos ante el Señor de los cielos y de la tierra, sin ropa y sin nada. Y dijo el profeta alayhi salam esto, y Aisha radiyallahu anha, Allah esté complacido con ella, dijo: pero ¿cómo vamos a estar desnudos y tal y como hemos nacido? Dijo el profeta alayhi salam: el tema es más difícil, la gente ni se dará cuenta de eso, será algo insignificante, ¿no?, que estemos sin ropa y demás, porque es un día el cual equivale a 50.000 años, el día en que todos nos alejemos de todos, o sea, nafsi, mi ego, yo y todo lo que he hecho. Y yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, el día al cual la persona se aleje de su esposa, de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos, de su amigo, de todo el mundo, cada uno yo y mis obras. Hemos dicho que tenemos 2 ángeles, el de la derecha y el de la izquierda, el cual nos escribe los actos positivos y buenos, y el otro las cosas negativas y malas. Y todo esto está escrito en nuestra vida diaria, y el día del juicio final cada uno tendrá su libro y será puesto en una balanza. Luego, además de eso, pues el profeta alayhi salatu wassalam dijo: yo reconoceré, digamos, que a la gente de mi nación, porque tendrán un brillo especial, resplandeciente, que es por el wudú que ellos realizaban, ¿vale? Como hemos dicho, es algo también espiritual, este ritual. Vale, hemos dicho que los actos recomendables es ad-dalk, ¿no?, el frotar bien lo que sería el agua en la piel, y en este caso habla de las personas que tengan anillo, para que pueda entrar el agua en los dedos, ¿vale? También pues reloj,
para mujeres pulseras y demás, ¿no? Que el agua sí que debe de entrar en esa zona, ¿no? En esos poros. Vale, es preferible, como hemos dicho, aspirar bien el agua, que llegue hasta el fin de la nariz, ¿no? Arriba en las fosas nasales, y luego pues sacar ese agua, pero a no ser de que esté ayunando, para evitar que caiga ese agua pues por la garganta. Sí, el profeta sallallahu alaihi wasallam en este caso nos dice que habrá gente en esta nación, en esta comunidad musulmana, que se excederá en asuntos de purificación y súplica. Bueno, hay gente también que tiene una especie de enfermedad psíquica que es... no me viene ahora a la mente, pero es un tipo de susurro interno, el cual él ve que él no está haciendo la purificación, por ejemplo. Esto en general, pero más si es musulmán y si es creyente y tiene este tipo de wiswas al final, porque es un tipo de cizaño o susurro interno de que él no está realizando el udú o no se está duchando y puede quedarse 2 horas duchándose o 2 horas haciendo el udú. Sí, es una enfermedad, como hemos dicho, pero hay otros que no, simplemente por pensamiento interno o hay gente también perfeccionista que todo lo que hace quiere hacerlo súper bien y tal y puede hacer el vudú 10 veces a lo mejor. Sí, hay gente y eso está mal. Sí. Y también dice pues se excederá en la súplica. Hay gente también que hace súplicas que no le benefician ni en esta vida ni en la otra, ¿no? Entonces tenemos un claro ejemplo de las súplicas, plegarias que hay en el Sagrado Corán y en las enseñanzas de nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam. Intentar pues realizar esas súplicas es lo mejor, ¿no? Tal y como dijo Allah subhanahu wa ta'ala, tenéis un bonito, un claro ejemplo o el mejor ejemplo en vuestro profeta. Bueno, el profeta alayhi salatu wassalam, cambiando digamos los cubos de esa época con los de ahora serían más o menos unos 3 litros de agua y con menos de 1 litro la loción. Nosotros creo que hoy en día entre las duchas y el vudú y tal gastamos bastante más. Y incluso que no tiene nada que ver con el vudú, lavar un coche derrochamos más de 100 litros de agua. Pues están haciendo ahora una serie de empresas nuevas ecológicas que solo utilizan 5 litros de agua y unos productos y demás para evitar este derroche porque ahora a lo mejor no tenemos ese problema nosotros, pero dentro de X años pues podemos tener una crisis de agua tranquilamente y vamos a valorar todo el agua que derrochamos actualmente. Bueno, si después de realizar la ablución, como bien sabéis, pues hacemos el tashahhud, el decir ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdahu la sharika lah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo pues se le abrirá las 8 puertas del paraíso. Ahí puede ser pues retóricamente o puede ser en súplicas o puede ser de lo bien que está realizando con fe y esperanzas pues ese siervo, ¿no? De entre los actos voluntarios son los rezos voluntarios y dentro de las tradiciones o enseñanzas del profeta alayhi salatu wassalam es después de cada wudú realizar 2 raka'at preferibles, ¿no? Y es un acto que te acerca más a Allah, que eleva tu nivel de fe, del imán. Y si la persona realiza siempre este tipo de actos, estará más enlazado a Allah, tendrá más nivel espiritual y si consigue que diariamente se esfuerce, ¿no? Y tal y como dijo el profeta alayhi salam, Allah ama los actos que son continuos, seguidos, aunque sean pocos, más de que un día te pongas a hacer 1.000.000 de raka'at y te quedes unos años sin rezar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este tipo de habilidad, ¿no?
diaria, que al realizar el wudú realizamos 2 raka'at, pues inshallah al cabo de un tiempo verás tu nivel espiritual que está bastante avanzado. Terminamos la clase de hoy, gracias. Terminamos la clase de hoy, mañana inshallah seguimos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos bendiga a todos, facilite vuestros asuntos, ayude, nos conceda lo mejor en esta vida y en la otra. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.